Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a exponer se llama biotransformación, la parte de sulfoconjugación. Los integrantes de nuestro grupo son Guillermo Dávalos, Katia Briones, Isaac Estacio, Jan Guerrero y Cristian Villegas. ¿Ya? Primero que tenemos es que la sulfoconjugación es catalizada por una sulfotransferasa, la cual es una enzima y esta es la reacción típica de la eliminación del fenol, que también no solamente van a actuar los fenoles, también van a actuar las hormonas sexuales, como por ejemplo ya sabemos que tienen la estructura base del ciclopentano fenantreno con grupo OH, por eso van a poder reaccionar en la reacción de sulfoconjugación para la detoxificación. Entonces, como vemos en la reacción pequeña, tenemos que dos moléculas de ATP van a hacer la función, más el sulfato que va a dar como producto PAPS, que yo voy a explicar qué significa, más ADP y dos moléculas de fosfato. ¿Ya? Y ese mismo producto va a reaccionar con las hormonas sexuales o los fenoles para dar otros productos, para dar origen a la que es la peroxidasa y también éteres. Como primer punto tenemos que la adenosin-trifosfato va a reaccionar con la molécula de sulfato, pero esta no va a poder reaccionar a menos que esté interviniendo la enzima ATP sulfurilasa, donde vamos a tener como producto la adenosin 5'-fosfosulfato. ¿Ya? Este de aquí aún sigue reaccionando y vamos a obtener los dos productos más, que son los fosfatos que quedaron, ¿no? Ya que como podemos observar solamente se añadió el sulfato y dos quedaron fuera de fosfato. ¿Ya? Este mismo producto, la adenosín 5-fosfosulfato, va a entrar en contacto ahora con la segunda molécula ATP. Recordemos que en la primera diapositiva vimos que solamente habían dos de ATP y ya usamos una y la segunda de acá serían dos. Ahora, este de aquí va a reaccionar con la enzima adenosín fosfosulfato quinasa, la cual va a dar como producto ya la 3-fosfoadenin 5'-fosfosulfato, más ADP, que es adenin difosfato, ¿ya? Luego de esto de aquí vamos a ver que la sulfoconjugación es el mecanismo principal para la detoxificación, como le había dicho, de fenoles, las hormonas sexuales, aunque como ya se ha indicado, también puede sulfoconjugarse los alcoholes y las aminas. Aquí tenemos los dos ejemplos representativos para esta vía metabólica, que son la estrona en la 109 y el cloranfenicol en el 110, ¿ya? Entonces, en efecto, clásicamente se asumía que los procesos de conjugación, específicamente la sulfurilación de esteroides, se efectuaba primordialmente en el hígado y secundariamente en los riñones, pero nunca se había observado que este proceso tuviera lugar en la glándula de secreción, en alguna glándula de secreción interna. Y se ha demostrado que la sulfurilación de la dihidropiedrosterona por tejido suprarrenal fetal, suprarrenal normal y tumoral no solo se ha observado en la sulfurilación de compuestos de átomos de 19 carbonos del tipo dihidroepidrosterona, sino también en compuestos de 21 átomos de carbono, ¿no? ¿Ya? Y aquí ya vemos la biosíntesis de los compuestos esteroides a partir de un compuesto sulfoconjugado, tales como es el sulfato del colesterol, el sulfato de pregnolona, o bien algún tipo de intermediario que ha sido ampliamente estudiado por dos autores que son Lieberman y Cole, que se ha establecido que sin lugar a dudas gran importancia de esta vía metabólica puede tener dentro del metabolismo de las hormonas esteroides, ¿no? Como podemos ver un ejemplo de la significación de estos compuestos sulfoconjugados en los procesos de biosíntesis de hormonas esteroides, como había dicho, y también en medicamentos como por ejemplo el cloranfenicol y en algunos fenoles. Este de aquí lo podemos observar fácilmente en la producción de compuestos estrogénicos en el tejido placentario. En efecto, se sabe que la deshidroepiandrosterona es secretada fundamentalmente en el tejido suprarrenal en forma de sulfato. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la conjugación. ¿Qué nos dice la conjugación? Nos dice que la formación de glucurónidos en la reacción de la fase 2 más importante es la única que lleva a cabo en el sistema de enzimas microsomales del hígado. Pero para ello tenemos que entender qué es un glucurónido. Un glucurónido, también conocido como glucuronósido, es cualquier sustancia producida por la vinculación del ácido glucurónico o otra sustancia a través de un enlace glucosídico. Ya, dicen que los glucurónicos se secretan en la bilis y se eliminan en la orina.
La conjugación aumenta la solubilidad de la mayoría de los fármacos o otras sustancias exógenas y facilita la excreción renal. Ahora, aquí podemos ver en este cuadro, en esta imagen, que tenemos la fase 1 y la fase 2. Ya en la fase 1 nos está hablando sobre la glucuroniltransferasa, que esa me va a dar lo que es el ácido glucurínico. Ahora, la mecapturina, esa me va a dar por medio de la enzima glucotatión S-transferasa. Ahora, la sulfoconjugación esa me va a producir por medio de la amina sulfotransferasa. Luego vienen los aminoácidos GLI y LN. Ahora, la N-acetiltransferasa me va a dar la acetilación y la metiltransferasa la metilación. Ahora, transformación metabólica que convierte una sustancia química exógena de un nervio metabólico. Se denomina fase de reacción. En esta van a intervenir dos tipos de fases, que es la fase 1 y la fase 2, las cuales son reacciones de conjugación en las que se produce la unión del tóxico transformado y en la fase 1 del compuesto. Sea en el hígado, sea ligando endógeno, en la cual nos da como nueva sustancia una sustancia más hidrosoluble. Ahora, dentro de los sistemas de conjugación están a intervenir la fase que destacaremos de la conjugación. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos observar que existen dos tipos de reacciones. Tenemos la reacción no sintética o de fase 1 y la reacción sintética de fase 2 o de conjugación. Ahora, en la reacción sintética fase 1, esta dice que nos van a comprender el proceso de oxidación, reducción, hidrólisis y hidroxilación. Ahora, estas reacciones van a dar lugar a metabolismos con menor actividad o inactivos. En la oxidación o reducción, estas hay que tener en cuenta de que estas van a depender de lo que es el sistema enzimático del citocromo P450 y de la NADPH reductasa. Como podemos tener en cuenta en la imagen, tenemos en total 7 parámetros que son la desalquilación del nitrógeno, oxígeno y el azufre, tenemos la desaminación, tenemos la desepoxidación, tenemos la reducción de aldehídos y cetonas, la deshidrogenación del alcohol, la deshidrogenación del aldehído y la hidrólisis de ésteres y amidos. Ahora, en las reacciones sintéticas de fase 2 o de conjugación, en este dice que nos van a producir casi invariable un metabolito. Ahora, inactivo. En estas reacciones también van a ser catalizadas por enzimas microsomales hepáticas y van a dar lugar a reacciones de glucuronidación, acetilación, sulfoconjugación y conjugación con aminoácidos. Cabe recalcar que para que estas reacciones se lleven a cabo deben de saber que es un glucórido, y vuelvo a repetir, un glucórido es también conocido como un glucuronósido, es cualquier sustancia producida por la vinculación del ácido glucórico o a través de otras sustancias mediante un enlace glucosídico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos que tener en cuenta un dato relevante que dice que la sulfoconjugación de toxinas son compuestos azufrados de vital importancia para la desintoxicación de diversos fármacos que se adquieren a través del organismo, sean aditivos alimentarios o toxinas procedentes ya sea por bacterias o por el medio ambiente. Una dieta pobre en metionina y cisteína reduce, mejor dicho, la sulfoconjugación. Además, un aporte alimenticio ricos en azufre son el ajo, la cebolla, el brecol, coles de Bruselas, etcétera, así como la taurina y la glucotación van a incrementar la actividad de la sulfoconjugación. Siguiente diapositiva. Ahora, una patología asociada. Se dice que se ha demostrado que la integridad funcional del endotelio se altera en diferentes patologías como la hipertensión, la hipercolesterolemia y en ciertas condiciones fisiológicas como la menopausia. Ahora, en la menopausia es un periodo en el cual la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares se va a incrementar notablemente, el hecho que ha hecho contribuir a la disminución de los estrógenos circulantes. Bueno, y aquí tenemos algunas preguntas para que puedan resolverlas.